Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Hoy día estamos en el episodio número 5 y nuestro tema es la Costa Verde, seguridad y reglamentación. Como siempre, me acompañan Francesco Rayo y Enrique Odar. Bueno, hablar de la Costa Verde es hablar no solamente de una vía rápida, ¿no? Es hablar también de accidentes, de algunas decepciones, de algunas expectativas frustradas, de tanto de los ciudadanos como de personas que viven en el sector y que también en algún momento pues tenían unas expectativas muy altas de una mejor calidad de vida. Pero vamos a descubrir qué más encontramos sobre este tema. Así que el primer tema que vamos a tocar es la historia y composición. Enrique, creo que nos puedes aportar sobre esta información, ¿verdad? Sí, hola con todos. Bueno, los acantilados de la Costa Verde, empecemos diciendo que es uno de los puntos turísticos más simpáticos que tenemos en Lima para vendernos al mundo, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta lo más importante, qué son los acantilados, por qué están ahí y qué podría pasar si en algún momento, como que se espera lamentablemente, empiezan a desmoronarse, pero en forma continua, no por episodios cortos como los que estamos conociendo en estos meses, en estos años. El acantilado se le define como una cosa escarpada, como una cosa que tiene una pendiente muy cercana al mar, pero su conformación normalmente es aluvional, quiere decir que está compuesto o se ha formado por el traslado de materiales que va arrastrando el río, en este caso el Rímac, y que estaban ahí. Bueno, el asunto es, para hacerlo corto, que sin una compactación debida, sin el debido cuidado, y más bien contribuyendo con relleno, también sin compactar, se fue haciendo crecer esa área, arriba eso y abajo, lo que queda ganándole tierra al mar, pero lo que tenemos ahí es casi como un decorado, no es estructural, no tenemos algo fuerte, algo que digamos, mira ese cerro, mira esas rocas, ¿no? Qué imponentes. No, no es eso. Parece una tramoya de un decorado. Y eh, lo que viene después, las construcciones, las autorizaciones, las irresponsabilidades, han ido agravando el tema. Y me permito adelantar sobre lo que vamos a tratar, que a pesar de que hay varias autoridades, instituciones responsables directas de esto, nadie dice, esta boca es mía, y nadie realiza en sí las cosas que deben hacerse para evitar una catástrofe, ¿no? Eso es en parte, César, lo que te puedo contar. Claro, y es la de siempre. Ayer salió en el Diario de la República un tema de erosiones, un tema de deslizamientos, pero si nos ponemos a buscar en Google, vamos a encontrar que no solamente han ocurrido estas cosas, sino que también hablamos de accidentes de tránsito, muertos, heridos, vehículos también dañados y, y claro, la vida siempre en peligro. Entonces, la otra pregunta que me vendría es el tema de cuán idóneo fue construir o hacer este, los edificios multifamiliares en el acantilado de la Costa Verde, ¿no? Ya, Y a la vez convertirla esta en una vía rápida, porque no se consideraron, me parece, algunas variables que hoy en día son muy importantes, como por ejemplo el tema de la crisis climática. sí, si me permiten, se me quedó una parte importante que es la que acabas de mencionar. Ujú. ¿Cómo aparece la Costa Verde? La Costa Verde, comentábamos antes del programa,
fue en la época del alcalde Dibós, ¿no es cierto? Fue algo simpático, muy bien planteado, tal vez no tan bien planificado, pero se suponía que era un circuito de playas, que explicándolo diría, coges tu movilidad, te bajas en una playa, disfrutas, te subes, vas más allá y así estás en ese plan. Entonces, estás circulando entre las playas. Yo voy para allá, yo me regreso y punto. Pero ¿qué resulta? Que como tenemos un transporte público pésimo y como había que trasladarse desde Chorrillos, Barranco, Miraflores, hasta Magdalena, San Miguel y el Callao, entonces lo que era un circuito de playas se ha convertido indebidamente en una vía expresa. No estaba diseñada para ello, no estaba preparada para ello, no se planificó eso. Entonces lo que tenemos ahora es que si tú no vas por la Costa Verde o si hay un deslizamiento, un cierre o mantenimiento de la Costa Verde, toda esa parte de Lima se paraliza. La semana pasada cerraron por 15 días 2 puentes que conectan a Miraflores y la verdad era un caos, ¿no? Era imposible circular por ahí. Entonces, eso quería remarcar, César, que lo que era un circuito de playas, que estuvo muy bien y que nos ayuda para la foto turística, convertida ahora en una vía expresa, es un grave error. Ok, Enrique. Justamente, ¿no? Francesco. Sí, hola a todos. Eh, la concepción del circuito de playas tenía otras variables en juego, pues, ¿no? O sea, no se había tomado en cuenta el crecimiento de la densidad poblacional de Lima Centro y que finalmente la falta de planificación en el trazado de las avenidas que se encuentran dentro de la ciudad sería tan pobre, lo cual terminaría haciendo que la Costa Verde sea un medio de escape para poder transitar entre los distritos que tienen salida al mar, pero a su vez ya tampoco lo es así porque el tráfico que se genera en la misma Costa Verde tiene momentos que es imposible, ¿no? No está bien planteada a pesar de que se sigue ampliando por tramos, sobre todo en las últimas obras que vimos en años anteriores, donde inclusive habían puentes peatonales completamente ilógicos, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, ligado al tema de la composición del suelo, no es un terreno apropiado para construcciones de altura, pues, ¿no? Porque no tiene rigidez y finalmente esto provoca deslizamientos y estos deslizamientos provocan accidentes, ¿no? Básicamente va por ahí. En este tema de diseños y usos, se me vienen dos cosas a la mente. Uno relacionado con la construcción de edificios multifamiliares y empresas, como hoteles, por ejemplo, que han obtenido licencia de construcción al borde del acantilado, y la otra es de negocios que están abajo, que a la vez, digamos, que de alguna u otra manera también generan, en una vía rápida, generan tráfico, porque en una vía rápida que, por ejemplo, tú tienes la autorización de transitar a 60 u 80 kilómetros por hora, en un momento u otro aparece 30 kilómetros, me parece, o 40 kilómetros por hora, y tienes que disminuir, ¿no? Abruptamente la velocidad. Entonces, aparte obviamente de los tablistas que cruzan la pista, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas, entonces eh, esto se volvió un pandemonio. ¿Cómo lo ven ustedes? Francesco, empezamos y después Enrique. Sí,
bueno, son dos situaciones distintas, pues, ¿no? Sí, Lo sí. que está sobre el acantilado y lo que está bajo el acantilado. Mm. A pesar de que hay una franja intangible que fluctúa entre los 100 y 200 metros en la parte superior, muchos municipios terminaron lotizando estas áreas y dieron las licencias de construcción para que se edifiquen esos lugares. En otros casos, digamos, eh, yendo más hacia el pasado, estos lugares se ocuparon por privados y han ido evolucionando arquitectónicamente según las necesidades, pues, ¿no? Pero aún ahora, esta franja intangible no se respeta. Y lo sabemos porque vemos que se siguen otorgando licencias de construcción de edificios de altura al borde del acantilado, literalmente, ¿no? En el caso de los terrenos que se encuentran en la parte baja, son públicos, ¿no? Y están siendo administrados tanto por el municipio al que corresponden, como por la autoridad de la Costa Verde, que justamente es una junta de de todas las municipalidades o las autoridades de las municipalidades que comprenden la misma Costa Verde, ¿no? Y estas licencias también han sido cuestionadas muchas veces, no solamente por el usufructo del espacio público, sino también por la falta de seguridad que brindan haber edificado en estos espacios, pues, ¿no? Ok, Enrique. Sí, es una suma de problemas generados por esa mala planificación que no fue tal. Eh, lo de la parte de abajo, veamos, la explotación comercial de las áreas públicas no es correcta. Tenemos a la altura de Magdalena del Mar, se le dio una licencia hasta un grifo, y eso estaba expresamente prohibido. Luego, en los negocios que se han formado, ni siquiera han respetado tampoco la franja de la marina, que son los 50 metros, y los accesos y recesos para los vehículos que entran y salen de esos negocios no son los adecuados. Mencionaba César ese cambio repentino de velocidad, de carteles de velocidades que van de 70 a 30 kilómetros con frenadas probablemente, o personas que no están atentas y pasan de largo y que se pueden llevar tranquilamente los tablistas ciertamente no les gusta mucho ir por el puente, prefieren a la altura de Miraflores sobre todo bajar y caminar porque es lo correcto, pero eso se puede hacer en un circuito de playas, eso no se puede hacer en una vía expresa. Y luego el otro tema, lo que mencionaba Francesco en la parte de arriba, ha sido un crimen, yo lo vería así y así lo menciono, el haber autorizado construcción de edificios al borde del acantilado. Aquí hay dos aspectos que conversamos antes del programa también. El tema de la seguridad personal y el tema de tu inversión. En ambos casos, el ciudadano es la víctima o, digamos, el perjudicado. Y la responsabilidad, eh, la verdad, no es del constructor, porque el constructor construye donde lo dejan construir. Y si las municipalidades, cualquiera de ellas, ha dado autorización, está dándole al comprador la seguridad que sí se debe construir ahí. Entonces, estamos hablando de que el verdadero responsable de todo esto es la autoridad. Pero sumamos otras instituciones como INDECI mismo, que tampoco se ha manifestado con la severidad que debería hacerlo,
y que ha dejado las cosas en stand-by o simplemente sin tocarlas, ¿no? Recordaba un poco el caso dado que hablábamos justamente del usufructo de los terrenos de la parte baja, del caso del Club Terrazas, ¿no? Tantos años posicionado en ese lugar, ocasionando un cuello de botella tan grande para el tránsito vehicular, que también criticamos, ¿no? Hasta cierto punto, pero que hasta ahora se ha salido con la suya. Me parece que el año pasado, hace 2 años, se había agotado el contrato de arrendamiento que tenían y supuestamente tenían que dejar el espacio, ¿no? Y me parece que se renovó, no sabemos por qué, o por la voluntad de qué regidores, ¿no? Ujú. Claro, ok. Yo asistí antes de la pandemia, el 2019, 2018, a un evento de Lima, ¿Cómo vamos? Y en esa oportunidad, dentro de los grupos de trabajo, por ejemplo, habíamos hecho un planteamiento, ¿no? De que ante un desastre natural que podría ser un tsunami o un terremoto, que no necesariamente tenía que ser ese gran terremoto de grado 8 o grado 9, que bastaba un grado 6 en el centro de Lima, iba a generar pues deslizamientos y probablemente la caída de uno u otro edificio multifamiliar. Entonces, para prevenir eso, la idea era que el Estado asuma de una vez la responsabilidad económica de movilizar a los vecinos de esos conjuntos habitacionales y ubicarlos, pues, digamos, en unas zonas más seguras, o sea, reubicar y esas zonas recuperarlas para el sembrío de árboles, de áreas verdes, de repente de zonas de juegos, ¿no? Etcétera. Entonces, este planteamiento le digo, fue bien interesante porque fue recogido y el embajador de la Unión Europea que estaba ahí de invitado, justo empezó a contarnos algunas anécdotas de cómo se habían reconvertido o se habían puesto estas zonas amigables en áreas verdes, en áreas de uso público, justamente porque las grandes ciudades adolecen de esos espacios. Y ese planeamiento, bueno, lo recogió, lo anotó, y yo lo cuento eso porque yo quisiera saber en este tema de responsabilidades y fiscalización, ¿cómo fue que se ha seguido dejando de hacer las cosas necesarias para poner primero la vida del ser humano? Porque mañana ocurre y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? No se cayó, se desplomó, van a decir, ¿no? Fue la mano de Dios. O sea, ¿qué opinas, Enrique? Ya, son dos cosas. La primera, excelente ese planteamiento y viable, totalmente viable el que has mencionado, porque se puede manejar incluso con expropiación, que no debería sonarnos mal. La Ujú, expropiación permite o obliga al pago del justiprecio de tu propiedad, pero te están haciendo un favor, porque te están diciendo, te compro, en otras palabras, algo que de verdad no sirve, en el tiempo no sirve, eso se va a caer sí o sí, ujú, y te estoy trasladando con el dinero que te doy a un sitio más seguro y probablemente hasta mejor. Y por otro lado, la ganancia total de la ciudad de tener un paraíso verde que de siempre debió serlo, que podríamos tener parques temáticos, imagínense la suma de la pera, la manzana y la naranja del amor en toda la ujú, Costa Verde, ¿no? Sería fabuloso. Entonces, eso es viable. Y por otro lado, lo que has mencionado de las responsabilidades, tocamos ese punto sobre por qué es importante. Pongámonos en un escenario. Se cae el primer edificio, y lo digo no con cachita, sino con pena. Digo el primero porque se van a caer varios, no porque yo lo quiera o porque lo diga, porque no queda otra. Bueno, se cae el primer edificio y los perjudicados, las víctimas, si no pierden la vida, han perdido la inversión de su vida. Entonces,
no es justo que alguien pierda todo lo que ha acumulado durante su vida, se compró un departamento de lujo en una zona bonita, llamativa, lo que quieras, y luego se queda sin nada. Entonces, legalmente, me parece que tiene todo el derecho de voltear atrás y decir, bueno, me engañaron, me estafaron, porque el suelo sobre el que se construyó no era el apto para esto. Y eso lo saben los constructores, pero sobre todo lo saben las autoridades municipales. Entonces, ¿se imaginan ustedes la suma de demandas de 30, 40 propietarios de un solo edificio contra la municipalidad que autorizó esa construcción? ¿Quién va a pagar eso? Porque la ganan, de ganarla la ganan. ¿Quién paga? Bueno, los vecinos de esa municipalidad, pues. Ellos van a tener que correr con el gasto de sus propios impuestos, van a tener que indemnizar a esas familias perdedoras. Algo se puede, digamos, arreglar el asunto diciendo, bueno, pues empecemos por identificar quién es el responsable directo de esa autorización. No ha sido el municipio, que es el conjunto de vecinos, infraestructura y municipalidad incluida, no. Ha sido la cabeza de la municipalidad que en su momento aprobó algo que no debía y con una cosa adicional, que lo reitero, el que compra dice, bueno, yo compro seguro porque si una municipalidad con gerente de desarrollo urbano, con urbanistas y arquitectos, dice que ahí se puede construir y por eso ha dado la licencia, ¿cómo voy a pensar que eso va a tener un problema en el futuro? Entonces, la responsabilidad municipal está presente en todo momento, pero me pesar un poquito porque es importante. INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, le ha llamado la atención a las municipalidades locales, le ha dicho a la Existe. metropolitana, oiga, yo creo que conviene declarar emergencia, paren la mano. Entonces, ¿qué pasó? Y ese es nuestro Estado, ese es el gobierno central. INDECI no actúa, las municipalidades miran para otro lado, todo el mundo se ríe del asunto y van a empezar a pasar cosas peores. Miren, cuando el acantilado es una masa, una sola masa compacta, entre comillas, y si se empieza a resquebrajar por varios sitios, se viene abajo completa. Eso estructuralmente es innegable, no tienes que ser un ingeniero estructural para darte cuenta de eso. Entonces, aquí todos sabemos, pensamos en lo que puede pasar, pero nadie dice nada de lo que se debe hacer para evitarlo. Sí. Ok, Enrique. Francesco. Sí, creo que todo se resume a la falta de civismo y el bienestar privado antes que el comunitario, pues, ¿no? Este saltarse las leyes, tener ordenanzas que solamente sirven para rellenar un papel, tener municipios que no solo no fiscalizan, sino que aprueban licencias que a leguas tienen deficiencias, responden justamente a estos intereses privados, pues, ¿no? Que están por sobre las autoridades, por sobre la ley. O sea, seguimos con ese lastre, ¿no? Nunca hemos llegado a ser una república tal cual, porque seguimos arrastrando el poder, digamos, de los hacendados, por decirlo de una forma. Bueno, desde mi punto de vista, yo veo que también hay una responsabilidad de las empresas inmobiliarias. Y lo digo ¿por qué? Porque si yo soy un empresario inmobiliario, en la vida voy a acercarme a la municipalidad, acercarme a solicitar una licencia de construcción en una zona donde yo, que supuestamente debo ser arquitecto o ingeniero porque estoy en el negocio, o tengo mis propios arquitectos e ingenieros que trabajan para mí y que obviamente me están asesorando y me deben de decir, oye, hay un riesgo ahí. O sea, no inviertas
y no te comprometas en un tema mayor. Entonces, yo creo que es un tema de privado y funcionarios públicos. Pero al final, declaramos en emergencia, Francesco. Vamos a suponer que se declara en emergencia. ¿Qué crees que debería de seguir después de declarar en emergencia la zona? Empezamos, por ejemplo, con sacar a los clubes, a los restaurantes privados que están abajo, para empezar. Bueno, primero se debería proteger la vida, ¿no? Ujú, Eso es lo primordial. ujú, Y luego hacer una verdadera reforma, digamos, de la concepción de lo que es la Costa Verde, pues, ¿no? No ujú, podemos seguir explotándola de la manera que la hemos explotado, tratando de ganar más terreno al mar, donde el mar, la naturaleza finalmente termina recuperando lo suyo, ¿no? Y lo estamos viendo ujú, con los deslizamientos que se han dado estos días, con los que se dieron hace años atrás, por ejemplo, acá mismo en Magdalena, ¿no? Donde eh, tuvimos un deslizamiento tal que prácticamente es por poco y se lleva el complejo deportivo Chamochumbi, ¿no? ujú. Entonces, se requiere una reforma bien planificada, ¿no? Ujú. Sobre todo el territorio. Y antes de pasar con Enrique, la última que te hago o se me va, tú debes de haber ido ya por toda la Costa Verde y me imagino que ves la parte del Callao que sí me parece que está bien hecho, ¿no? Porque está bastante apartado, las pistas son bastante amplias, ¿no? De lo que es la parte de construcción de casas y edificios, aunque en realidad no hay muchos edificios por ese sector del Callao. Um, bueno, no la he recorrido a conciencia, digamos, Ujú, pero sí sé que la topografía en el lugar es distinta a ujú, los distritos que están más pegados, digamos, hacia el sur, ¿no? ujú, Eh, las alturas del acantilado por esos lados del norte son menores. eh, y es por eso también que son más vulnerables ante un tsunami, ¿no? Ante ok, ese tipo de desastres naturales. En cuanto al diseño de las vías, sé también de que, como comentaba hace un rato, hay metidas de pata, digamos, eh, monumentales, pero bueno, finalmente los ciudadanos, al no tener representación, solo nos queda ver y seguir pagando nuestros impuestos. ok, Francesco. Enrique. Sí, con tu pregunta, mira, ciertamente lo mencionó Francesco, llegamos a alturas de acantilado de 70 metros que en la punta son nivel de mar. Entonces, la vía que has mencionado, que es la misma Costa Verde que va de Chorrillos hasta la punta en el Callao, Ujú, eh, primero que el terreno sobre el que se han hecho las vías es casi plano. Entonces, tú puedes seguir ampliando carriles hacia la derecha porque no hay cerros, no hay acantilados. Lo que no sucede en los distritos de la zona central urbana que conocemos, ¿no? Como San Isidro, Miraflores, Magdalena del Mar y hasta San Miguel. Entonces son cosas diferentes, son dos temas diferentes, por eso en el ujú. Callao pinta bien, pero la zona central urbana de Lima, la fotito turística nos llama más, pero ahí Ujú. los problemas son otros. Definitivamente los problemas son otros. Ok, Enrique. Bueno, vamos a terminar. Francesco, tus conclusiones, de ahí Enrique cerramos. Bueno, el tema de la Costa Verde es complejo eh, y creo que son las mismas autoridades las que lo han complejizado. Eh, me parece que lo más fácil sería un borrón y cuenta nueva, ¿no? En el sentido de volver a plantear no solamente cómo se
distribuye el espacio, ¿no? Con respecto a las vías y a los terrenos que se puedan ocupar o que no, sino también cómo se administra. Se requiere un replanteo para que realmente pueda, no solamente se puedan tomar disposiciones que se cumplan, sino que las responsabilidades recaigan sobre aquellas autoridades que realmente a las que corresponde, ¿no? Ok, Enrique. Mira, el circuito de playas como vía para transportarse es excelente, pero no es una vía expresa y jamás debió serlo y no debe mantenerse como tal. Yo voy a decir, o sea, algo que suene fuerte, suena mal. Yo imagino la Costa Verde con buses, una línea de buses, una línea de buses primero para que democratice el acceso a la playa. No tienes que tener una 4x4, una Cherokee para irte a bañar al mar. Tú deberías poder, como en Miami, como cualquier ciudad europea, poder subirte a un bus que te lleve hasta la playa. ¿Qué ganamos con eso? Le quitamos espacio al vehículo privado, no necesitamos ampliar vías, sino tal vez tener un corredor central o lateral de ida y vuelta que nos permita también el transporte de lado a lado, Chorrillos Callao, Callao Chorrillos, pero además evitas la necesidad de seguir ampliando carriles, porque 2024, 1 millón de vehículos, 2030, 2 millones de vehículos, entonces, ¿qué cosa? ¿Pistas aéreas? ¿Qué van a hacer? Bueno, el asunto es primero, redefinir la utilidad de esa vía, pero lo más importante, ya lo ha señalado Francesco y tú también lo has mencionado, César, existe la autoridad de la Costa Verde. La verdad, nadie le hace caso. Y además, las cosas que pudiera dictar, nadie las entiende, nadie las pone en ejecución. Se hizo un proyecto hermoso para que viniera, Augusto Ortiz de Ceballos tiene mucho que ver con ese tema, que viniera desde Chorrillos hasta el Callao. Bueno, pues a un par de alcaldes no les dio la gana seguir con el proyecto completo y simplemente hicieron otra cosa. En un programa anterior tocamos lo de las ciclovías. La autoridad de San Isidro dijo, no, por mi distrito no van a pasar esos bicicleteros. Bungundum le puso una tranca y se acabó la ciclovía. Entonces, si existe una autoridad que se le dé la prerrogativa, las facultades, las atribuciones y que se cumplan. Si no, no estamos haciendo nada. Y por otro lado, hemos dejado un poquito de lado el tema de la seguridad, de los acantilados. Me preocupa mucho lo de los edificios. Ese enorme edificio, un hotel que va a estar abajo del Arcomar en Miraflores, que se va a llevar 1/3 del cerro y que va a socavar las estructuras laterales. Creo que no se dan cuenta de lo que puede pasar con eso. Es como perforar a la mala una sola estructura. Y luego las edificaciones, los multifamiliares, más sobre Magdalena que sobre San Miguel, que ha habido un poco más de recato en ese tema, pero se siguen dando y seguimos sobrecargando los acantilados. Esa carga muerta, que es el peso de la estructura en sí, más las personas que viven, más las visitas y los familiares, que es la carga viva, se van a traer abajo el cerro, se van a traer abajo el acantilado. ¿Cuántas personas más conductores de vehículos van a fallecer para que digan, bueno, pues si saben qué, no, hay que hacer algo? Y tiene que hacerse ya. Proyectos o programas como el que mencionaste, que yo lo llamo expropiación, puede llamarse de otra forma y realizarse en otra forma, son las cosas adecuadas que hay que realizar. Se tiene que hacer por etapas, se tiene que hacer paulatinamente, no se puede
La regeneración urbana no es de la noche para la mañana, pueden pasar 10 años, pero se tiene que empezar. Y sobre todo trabajar con un solo proyecto que sea vinculante, que quiere decir que todas las autoridades nuevas, futuras, de cada distrito, que son varios entre Chorrillos y el Callao, esté obligada a cumplir la rajotabla. Mientras no se haga eso, mira, cada distrito va a querer sacar la suya y ver su beneficio personal. Eso sería todo, César. Ok, Enrique. Voy a tomar una palabra de Francesco que decía borrón y cuenta nueva en el buen sentido de la palabra, que todas las autoridades de turno que están en este momento pues asumiendo el cargo pongan las barbas en remojo y que piensen en la vida de sus vecinos, de los ciudadanos, de los distritos en los cuales obviamente están en peligro en estos momentos. Y hagan algo al respecto, presenten un proyecto de ley, porque tienen las facultades necesarias para presentar un proyecto de ley al Congreso y tienen inclusive las bancadas para que les puedan ayudar a que se haga realidad esos proyectos adecuados. Y por supuesto que los vecinos, los ciudadanos, los seres humanos sean las personas que estén por encima de todo, porque si no vamos a sufrir mucho, mucho dolor va a haber, y después el tema es quién va a asumir la culpa. No queremos el bonetón, ¿no? El que se tiran la pelota unos al otro y al final las víctimas siguen sin recibir justicia. Bueno, gracias amigos por acompañarnos. Por favor, compartan el programa con todos sus amigos, familiares y contactos. Hoy día estuvimos con el episodio número 5, La Costa Verde, Seguridad y Reglamentación. Muchas gracias por sus aportes, por escribir en nuestro canal de YouTube. Y por favor, si tienen algún tema especial que quieran que toquemos, también con toda confianza pónganlo y nosotros también lo vamos a considerar, si no es para el siguiente programa, para los que vienen. Así que un abrazo y saludo para todos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.